Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Por la lista 6. Empezó la campaña y empezó con fuerza y con frío. Así es, Milton. De hecho, primero buen día a todos quienes hoy nos escuchan. Antes de entrar al aire se me estaban riendo porque cargo un chalequito, toda yo brandeada, y es porque tengo el nombre difícil, pero necesito que la gente me conozca y me entienda, porque si no votan por el que tiene el nombre fácil, pero no tiene idea de lo difícil que es llegar a la asamblea. Entonces, prefiero que lo difícil en mí sea solamente aprenderse mi nombre, más no el desconocimiento de lo que hay que hacer en la legislatura, porque esa es la parte en donde para mí se hace fácil. Bueno, ahora el tema es cómo poder gobernar y cómo poder trabajar en un país que es prácticamente ingobernable. Lo que está pasando ahora, bronca entre el presidente con la vicepresidenta, decretos nombrando, pasando un día a vicepresidentas. Vamos a tener una presidenta encargada que a la vez es la vicepresidenta encargada. Eh, las leyes en este país están hechas justamente para violarlas. A mí me parece terrible el precedente que hoy se está sentando, y la verdad sí utilizo este espacio para levantar mi voz en crítica a todos los profesionales, principalmente del derecho, mis colegas, que se están prestando y están prestando su prestigio y el nombre, que a la final es lo único que uno tiene hasta el día que se muera, para socapar y avalar estas interpretaciones extensivas, y lo hago entre comillas porque no hay nada que interpretar, la ley es muy clara. Ojalá y estos precedentes no nos signifiquen después que cuando al que se le ocurra utilizar esta figura no sea de mi tendencia política o no me caiga bien, ahí sí recién quiero alzar la voz. Es decir, qué terrorífico sería mañana gana Henry Kronfle la presidencia y deciden nombrar Sería a Natalie terrorífico que sea él. Pernet. No, y Ah, ya. deciden nombrar a Natalie Pernet, o mañana gana Luisa González y deciden nombrar al señor economista Correa, o mañana gana Jucalón y decide nombrar a María Paula Romo. Entonces, con estos precedentes, a lo que voy y pongo estos ejemplos es justamente para que entendamos lo terrible que es que una institución como la Presidencia de la República se pueda nombrar y encargar por decreto y por 3 días, y no creo que va a ser solamente por 3 días, porque ya lo explicó la asambleísta jefa de bancada, que ahorita está en licencia, Valentina Centeno, que va a ser cada que el presidente necesite, y básicamente él va a encargar la presidencia cuando disponga y como disponga. Entonces, una vez más, lo terrorífico es el precedente que se está sentando, porque mañana llega alguien diferente al poder y hace lo mismo, y por eso me causa hasta gracia cuando esos mismos asambleístas proponen llevar una constituyente. O sea, no podemos seguir haciendo traje sastre. No puede ser que pasemos de un traje sastre turquesa o celeste a un traje sastre morado, si a la final ni siquiera cumplen. Entonces, por eso, como candidata a la asamblea, mi propuesta no es llevar más leyes, es respetar las que hay y quitar la burocracia que existe para el sector productivo. Pero el tema de las leyes, a lo mejor no es que haya más leyes, sino que haya mejores leyes. Un ejemplo, que las leyes se prestan para interpretar, y estamos viendo que hay dos abogados, tres criterios, y esto está pasando. Incluso. Sí, Ocho claro, criterios. y entonces, por ejemplo, si no pide licencia, no hay sanción, no está estipulada ninguna sanción para no pedir licencia. Entonces, ¿para qué prohibir o para qué exigir pedir licencia si no hay sanción? Entonces voy a No, hacer lo que yo quiero. pero Milton, hay sanción y está en la ley. Por no pedir Es, licencia, es no, la pues. destitución. ¿Por qué? Porque al Por momento que inducir al tú no golpe. pides la licencia, lo que estás haciendo es cometiendo Es infracciones que no electorales, hay infracción electoral por no pedir licencia. Entonces tú empiezas a pero sí buscarle. por pedir el voto y por hacer actos Entonces ahí proselitistas. está, ahí está el vacío de la ley. No. Si Pero, yo pido licencia y no induzco al voto, entonces no tengo sanción. ya, pero claramente están induciendo al voto. A ver, el puente de la Unidad Nacional, vallado con la cara de legisladoras, slash hoy candidatas, vallado con la cara del presidente slash candidato, no es inducir al voto. Y Pero aparte de eso, ¿no? estamos en ¿Con qué campaña. plata y qué dinero? Pero no Otra puede, cosa es hacerlo en el Palacio de Gobierno, no, como pasó el domingo, si es que que eso es más también una lo hicieron. campaña. Entonces, a eso voy, o sea, no, yo no sé, y escuchaba a un analista, a Pedro Donoso, decir, ¿qué sabe el actual presidente que le hace sentirse tan confiado de su impunidad? Y es que no olvidemos que también estamos a las puertas de elegir autoridades de control. Entonces, creo yo que el análisis debe ser profundo a todos quienes hoy nos están escuchando, primero porque cada día miden más nuestros umbrales de inacción.
Hoy tenemos una presidenta de la República nombrada por decreto. No sé si dimensionamos la monstruosidad, no solo jurídica, sino nacional e internacional, y el mensaje terrorífico que estamos dando. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país en donde nombran presidente por decreto? Dos, después de que esto suceda, ¿qué se saben? ¿Por qué se sienten tan impunes? ¿Acaso van a contar con una nueva fiscalía a su favor? ¿Van a contar con un nuevo tribunal contencioso electoral a su favor? O sea, en política y en la vida nada es coincidencia. Qué raro que se sientan tan impunes, que salgan libres a decir barbaries jurídicas y que cada día digan, no me reclaman las calles, perfecto, pero yo lo único que les recuerdo a todos quienes hoy se sienten impunes es que el peculado no prescribe. Quizás la infracción electoral y hasta la causal de destitución que, dicho sea de paso, se está labrando el camino y por eso es que pide esta licencia de 3 días, cosa que también me aterra, porque digo, ¿por qué pide licencia de 3 días? Hasta que el contencioso electoral saque un comunicado que sí le guste y que no considere ambiguo. ¿Qué se saben? ¿Qué tienen detrás que se saben tan impunes que pueden llamar, alzar el teléfono y hacer cambiar un comunicado que no les parezca flexible para ahí sí ya no utilizar la licencia? Entonces, a eso voy, ecuatorianos, dimensionemos mucho más que el autoritarismo se combate, venga de donde venga. El autoritario es quien más pone en peligro la democracia, tenga la ideología que tenga el color que tenga. Esto hoy no es un tema de nombres. Hoy se llama Daniel Noboa. Estos precedentes mañana se puede llamar Juanito, Pepito, y ahí sí va a reclamar, porque Juanito y Pepito no le caen bien. Por Dios, démonos cuenta que lo que está sucediendo es grave y por eso es necesario que votemos por legisladores que sepamos entender y que no vayan a ir a votar como que si esto fuera la conscripción, y me refiero específicamente a legisladores que ni siquiera se sientan en sus curules, que tienen a sus asesores atendiendo los despachos, si acaso atendiendo los despachos los asesores, y que solamente se conectan cuando tienen que votar y les mandan un WhatsApp diciendo tienes que votar, sí tienes que votar. No, es esa gente que cuando uno está viendo las noticias dice, ¿y ese será asambleísta? ¿Ella será asambleísta? ¿De dónde salió? Señores ciudadanos que me están escuchando, sale de ustedes. Mi responsabilidad, Natalie Pernet, candidata por el Distrito Norte, encabezando la lista 6, es estar en la mayor cantidad de espacios explicando mi propuesta y pidiéndole a usted, no que me crea a mí, que me averigüe, coja Google, coja el navegador que sea y ponga Natalie Pernet, con P de papá, suena raro, pero averigüe mi nombre y que sea mi trayectoria la que hable por mí. Y haga lo mismo con los otros candidatos, no regale su voto, es lo más poderoso que usted tiene. Si las cosas no le gustan como están, y eso es una cosa que no es novedad, usted tiene en sus manos la capacidad de cambiarlo informándose y dándole su confianza, que es lo más sagrado, a alguien que al menos tenga una trayectoria que la avale. Ahora, Natalie, ¿qué debería pasar entonces con el presidente candidato Daniel Noboa en esta campaña, a su criterio? Debería respetar la Constitución y no es porque sea Daniel Noboa, es porque es un ciudadano que juró el 24 de mayo, no, ¿cuándo tomó posesión? En noviembre tomó posesión, que juró ante el país después de una muerte cruzada respetar y hacer respetar la Constitución. Y lo que cabe constitucionalmente es que él tome la licencia. Después de la licencia, la vicepresidenta constitucionalmente elegida tome la sucesión. Háganse cargo. Quien escogió a la señora Abad fue Daniel Noboa. Háganse cargo, porque así como hoy se quieren lanzar la pelotita y lavar las manos con procesos administrativos que no tienen sustento alguno, pues nadie le obligó a Daniel Noboa a poner a la vicepresidenta que puso él, solito, porque el Ecuador votó. Hablemos ahora de que si tú eres elegido asambleísta, ¿con qué llegas a la asamblea? ¿Cuál va a ser la primera cosa que se tiene que cambiar? Yo no iba al tema antes de que si es que hay sanción o no hay sanción, sino de cómo se manipulan las leyes y cómo las leyes tienen vacíos. Que, por ejemplo, el 148, que obliga a la Corte Constitucional en 2010 a sacar una resolución aclarando que el 148, que el cómputo que ni siquiera que la reelección, del cual se cogen muchos y otros no. Es decir, ¿qué hacer para empezar a normalizar este país? Mira, para mí hay dos banderas y, mejor dicho, tres banderas que engloban dos temas importantes. El primero, y que se puede hacer desde la legislatura, porque ofrecer pan, techo y empleo es algo que tiene que venir a ofrecer el candidato a presidente.
no el candidato a legislador. El gran problema es que la gran mayoría de candidatos a la asamblea se sienten con alma de candidato a la presidencia y vienen a ofrecer Cocina de más instrucción. cocinas de inducción, bala para todo el mundo, más seguridad, y no está en las manos de un legislador. En las manos de un legislador, valga la redundancia, está legislar. ¿Y qué es legislar? Crear la normativa que permita el encadenamiento productivo del país, que permita la seguridad jurídica del país. ¿Por qué? Porque eso atrae inversión nacional y extranjera, y a través solamente de esas dos aristas generas la capacidad de aportar a que hayan más plazas de empleo, a que haya más acceso a educación. ¿Por qué? Porque esto es transversal. Mientras tú mayor seguridad jurídica tienes, la seguridad va decantando, ¿no? Entonces la gente dice, tengo miedo de que me roben en la calle. Claro, pero eso no se combate dándole yo a usted una pistola, eso se combate dándole yo a usted plazas de empleo. A mayor empleabilidad, a mayor producción, menor es la inseguridad. Y eso sí está en las manos de un legislador. Mis temas, el derecho laboral, he defendido hasta cuando no ha sido políticamente rentable figuras como la contratación por horas. Hemos hablado 1000 veces Sí. sobre el tema laboral aquí contigo. Eh, Y defendiéndolo con y fuera de campaña, porque no se mojan el poncho porque saben que es un tema delicado, es ¿no? que a eso iba. Ajá. Van 4 gobiernos que no se han atrevido a concretar una reforma laboral que tanto necesita el país, que lo han anunciado, que han dicho que están trabajando, que ya mismo, que mañana, que pasado, y no llega esa reforma. A ver, yo sí pienso luchar literalmente, inmolarme por esa reforma. Esa es mi bandera para llegar a la asamblea y ha sido mi bandera para estar en las comisiones, en las distintas comisiones y principalmente en la comisión de lo laboral sin ser legisladora, tratando de que los asesores entiendan y que el buen día que decide el legislador bajar también entienda, porque a veces siento que es más fácil hablar con la pared que hablar con personas que carecen de todo el conocimiento y la capacidad y sin embargo están en los curules. Mi bandera es la actualización en materia laboral. Y alguien que me está escuchando dirá, no, pero no es la renuncia. No, 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 señor. Cuando uno sabe de derecho laboral, como es mi caso, uno sabe que es una mochila completa de obligaciones y de responsabilidades, de derechos y de obligaciones. El derecho laboral tiene un marco constitucional, que son conquistas laborales, que son irrenunciables. En consecuencia, la actualización en materia laboral no es que le va a precarizar a usted, lo que va a hacer es justamente adaptar a las diversas formas de empleabilidad, la normativa para que fortalezcamos la formalidad. ¿Por qué? Porque hoy 7 de cada 10 estamos en la informalidad y solamente 3 ecuatorianos tienen formalidad. Entonces, yo facturo como abogada, otros chauchean, otros freelancer, póngale el nombre que a usted le parezca más bonito en su marketing personal. Pero a la final, de aquí a pocos años, vamos a tener un gravísimo problema con las jubilaciones, porque hoy con tantos informales, mañana cómo van a ser los fondos jubilados. Entonces, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas. Y para mí el tema de lo laboral se tiene que hablar y se tiene que replantear. Que la figura que plantearon en la consulta popular estaba alrevesada porque la ministra nunca supo el valor de la hora en ninguna de sus entrevistas, no significa que la figura sea mala. Miren ustedes cómo países desarrollados, Finlandia, Escocia, países del primer mundo, países asiáticos que están ahorita a la vanguardia de la tecnología, utilizan estas figuras de la contratación por horas y de la capacidad de tener 2 o 3 modelos híbridos de contratación. ¿Por qué nosotros en el Ecuador tenemos que siempre estar en la era de la rueda cuando ya estamos en la era de la inteligencia artificial? ¿Por qué no hablar de zonas francas como las uruguayas que funcionan en edificios y que generan que grandes empresas unicornio, startups, tengan sus bases en Latinoamérica, en el Uruguay? ¿Por qué el Ecuador no puede ponerse a la vanguardia de eso? Y eso sí se puede hacer a través de leyes. Y esa sí es la tarea de un legislador. Entonces no es cuestión de decir yo voy a llevar 40 proyectos de ley, no, es cuestión de sacar los nudos críticos, como por ejemplo el que tiene el Código del Emprendimiento, que es una ley positiva, pero que tú necesitas sacar 8 permisos en 8 ministerios y 7 municipios para acceder a un beneficio. Entonces ya no te sirve de nada que el código sea bueno. Para eso existe la fiscalización de un legislador, para llamar a los ministros y decir, vea, esto no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? Ese es un legislador que sabe a lo que se va a sentar y esa soy yo, alguien que ha peregrinado en esa Asamblea Nacional y que conoce muchísimo más de todos los que están ahí sentados. Y por eso es que me atrevo a pedir a la gente algo tan sagrado como es su confianza, porque creo que ir a pagar 151 quejones a sueldo, no necesitamos, que las cosas no están bien, ya lo sabemos todos, es descubrir el agua tibia. ¿Qué proponemos para que eso cambie? Es la materia y es lo que hoy he venido a explicarles. Son las 8:57, estamos hablando con Natalie Pernet, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte
en Pichincha. Natalie, cada vez cobra más fuerza la idea de hacer una nueva constitución, una nueva constituyente. ¿Cuál es su criterio respecto a eso? Mira, dependerá lo que planean proponer para que tengan el voto y el apoyo de Natalie Pernet como legisladora, porque como te digo, no es cuestión de cambiar de traje sastre celeste a traje sastre morado. No, 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 es cuestión de respetar la ley. Si van a hacer una constituyente para que sigan, disculpen ustedes, pero haciendo tabla rasa de la Constitución, ¿para qué nos vamos a votar todos esos millones de recursos y llamar en un año y medio a una nueva elección y otra vez estar viendo el puente de la Unidad Nacional vallado, pintado con caras que uno nunca sabe? Y eso también les digo a los ciudadanos. Por Dios, cuando a usted le estén dando ese mega concierto, le estén dando esos mega regalos, la cocina de inducción, camine por las calles y vea las calles pintadas con la cara de los candidatos, se le acercan, pregúntele, disculpe, gracias, pero ¿con qué pagó? ¿Con qué pagó? Porque desde ahí empieza la honestidad con la que se está hablando. Yo tengo la cara limpia para estar peregrinando por todos los espacios que me quieran dar un espacio agradeciéndoles, repitiendo esto y después salgo de aquí y camino literalmente a dos patas por todas las zonas, repartiendo y diciéndole a la gente con el chaleco que ustedes me ven que tiene mi nombre por todo lado. Oiga, yo soy Natalie Pernet, le propongo esto y esto, perfecto. Pero si usted ve mega caravanas en donde regalan todo, pregúntese, porque después va a pasar eso con la constituyente y lo único que va a terminar siendo es nuevamente un modelo hecho para un régimen y eso no puede ser la constitución. Entonces, según lo que propongan, contarán con el voto de Natalie Pernet como legisladora. Pero bueno, ¿y cómo llegar a una asamblea? ¿Qué garantía tenemos de que la asamblea, cada asamblea que viene es peor que otra? Dijimos ya la anterior es la peor asamblea, no puede haber peor Cada vez esta. deja la vara más baja, Y ¿no? Y entonces, sigue claro, superándola. siempre podemos estar peor, lamentablemente, esa es una frase que se ha hecho famosa y se aplica en nuestro país. ¿Cómo hacer? Yo sé que van a haber 150 partes, pero ¿cómo trabajar en medio de algo que realmente dignifique el trabajo de un legislador y de un político? Mira, entiendo que en todo el mundo los parlamentos, los congresos y en este caso la asamblea son los entes que peor reputación tienen, principalmente porque como a veces están precedidos o puestos en los curulos personas, y cuando digo lo siguiente, ignorantes, no lo digo de manera peyorativa, sino que ignoran las funciones para las que están. Entonces, como desde la campaña están ofreciendo pan, techo y empleo y luego no pueden cumplir pan, techo y empleo, generalmente lo que sucede es que el legislativo, que es el que debería cumplir el pan, techo y el empleo, dice, no puedo hacer nada porque es culpa de la asamblea. Y Ujú. claro, como desde la campaña 150, miles de candidatos fueron a ofrecer eso, en la narrativa calza, ¿no es cierto? Yo no puedo hablar por cómo vaya a ser la siguiente legislatura. Lo que sí estoy segura es que la legislatura de Natalie Pernet va a destacar, porque tristemente hoy en el Ecuador hacerlo normal, hacerlo legal, es lo atípico. Y solamente con una legisladora que primero sí va a estar en su curul, que segundo va a cumplir con sus responsabilidades y que tercero, cuando pida la palabra para interpelar, para proponer o para fiscalizar, lo va a hacer con conocimiento de causa, pero sobre todo con el respeto de la ley. Créame, Milton, que ya voy a destacar porque debería ser lo común, lo normal, pero tristemente hoy es lo atípico y es lo que yo desde el momento en el que me siento a pedir la confianza ofrezco, lo que puedo cumplir y lo que puedo cumplir es trabajo y capacidad. Bien, gracias. Suerte en la campaña, Muchas que gracias. recién empieza y siga